Bueno, ya al final un poco cuando estaba pensando que no iba a poder ser, porque llamando a ONGs, pues buscando un poco, y surgió este proyecto de Gastempatía que estaba pues naciendo. Llegar y estábamos en una familia, nos acogieron con los brazos abiertos. Bueno, las primeras semanas fueron de adaptación. Estuvimos con Inocenta, que era nuestra tutora allí de INCIDE. Esas primeras semanas fueron pues, de adaptarnos al lugar, de pues, aprender a movernos, a desplazarnos de un municipio a otro, a entender la forma de hablar, a entender las costumbres, a entender un poco cómo se vivía allí. Tengo unas ideas, vamos a hablar todos juntos, todos los que vamos en el proyecto, y vamos a marcar unos objetivos, y los marcas. Pero luego llegas allí y la realidad te pone en tu sitio. Y entonces ahí nosotros analizábamos y les preguntábamos a ver si tenían alguna necesidad en concreta donde les podíamos ayudar, o si nos dejaban a nosotros colaborar más ampliamente con todos nuestros conocimientos, y entonces ahí pusimos objetivos en común o unos retos, y de ahí fuimos tirando hacia adelante. Lo que nosotros habíamos considerado que íbamos a hacer, pues dio un vuelco y vimos otras prioridades más importantes, como era, por ejemplo, pues la nutrición infantil, la nutrición en el embarazo y la lactancia, el consumo excesivo que tienen allí de bebidas gaseosas, de azúcares. Consideramos que ese era un tema más importante a tratar que no la nutrición deportiva. Entonces nosotros propusimos que la educación física de allí fuera más lúdica, más divertida para ellos, que no fuera tanto una obligación, que jugasen. Los típicos juegos que jugamos siempre aquí cuando somos pequeños, los enseñamos allí, pero a cambio ellos nos tenían que enseñar juegos guatemaltecos. Entonces lo que hicimos fue un aprendizaje totalmente recíproco, y nosotros catalogamos todos los juegos que nos fueron enseñando y fuimos jugando a la vez. Esos los tenemos todos analizados científicamente y académicamente, por si en un futuro cualquiera de nosotros lo quiere utilizar para algún trabajo o incluso para exponérselo a los propios niños de aquí del País Vasco. O sea, la palabra yo diría completo y redondo, porque aparte de lo que nosotras proyectamos con Gastempatía, que eran capacitaciones o jornadas de formación a mujeres lideresas y a personal sanitario, pudimos dar capacitaciones con personal docente, también pudimos participar en jornadas de monitoreo de crecimiento en comunidades aisladas para tallar y pesar a los niños. También empezamos a proyectar un guión con títeres para que se fuese pues, haciendo por las distintas comunidades y bueno, distintas actividades que un poco cerraron ese ciclo que nosotras buscábamos. Esa responsabilidad de no tener quizá tanto recurso material, ni tanto recurso económico, ni ayuda, y al final tirar para adelante, porque lo más importante era llevar el proyecto hacia adelante porque era tan bonito, ¿no? El divertirse los niños, o sea, la sonrisa de los niños era básicamente nuestro alimento, por así decirlo. Te hace lo que tú has aprendido en teoría durante toda la carrera, te ayuda a ponerlo en práctica en unas situaciones que si no hubiera sido por Gastempatía creo que nunca podía haber vivido. Entonces esa agilidad mental, la facilidad de innovar, de con poco sacar algo muy bonito. La vida te pone a prueba y tú decides si pasar la valla o no, y al final decides pasar la valla, pero es que pasas la valla y ahí delante están toda la gente de Guatemala ayudándote, diciéndote, llévate esto que has aprendido un día cuando conociste a una señora y te enseñó tal, llévate esto de otro sitio, y al final dejas allí la mochila de ropa, pero te traes emociones que no conocías. Bueno, un montón de cosas, crecimiento personal, vivencias, emociones. Es que no lo puedo describir con palabras, yo creo, es muy grande lo que representa Gastempatía para uno mismo.